Durante décadas, el nombre de Verónica Castro ha estado ligado a la historia misma de la televisión y el cine latinoamericano. Para millones de personas en México, Argentina, España y tantos otros países, ella no ha sido solamente una actriz o una cantante. Ha sido un símbolo, un rostro entrañable que acompañó tardes enteras de melodramas, de lágrimas, de risas y de sueños. Su imagen, con aquella melena característica, la mirada intensa y una voz capaz de transmitir tanto dulzura como firmeza, quedó grabada en la memoria colectiva de varias generaciones. Ahora, a los 71 años, en una etapa de la vida en la que muchas estrellas prefieren el silencio o el retiro absoluto, Verónica ha decidido romper ese muro de discreción y hablar con una franqueza que sorprende incluso a los más cercanos a ella. Por primera vez, admite aquello que durante años fue objeto de rumores, de comentarios en voz baja y de sospechas tanto en los medios como entre sus seguidores más fieles. Lo que alguna vez se consideró un simple chisme, hoy se convierte en confesión. Sí, lo que todos sospechaban era cierto. La construcción de un mito. Antes de entrar en la naturaleza de esa revelación, es imposible comprender su magnitud sin mirar hacia atrás. Verónica no fue una celebridad pasajera. Su figura se levantó con la solidez de los ídolos auténticos, aquellos que atraviesan fronteras y generaciones. Desde su irrupción en los años 70, cuando comenzó como conductora y actriz joven con un carisma desbordante, se distinguió de inmediato. Tenía algo diferente. No era solamente belleza o talento. Era la combinación exacta de ambas, con un aura de cercanía que la hacía parecer parte de la familia de quienes la veían por televisión. Cada aparición suya generaba conversación. Cada telenovela con su nombre encabezaba índices de audiencia. Cada canción encontraba eco en la radio. Con Los ricos también lloran, se convirtió en la reina de las telenovelas mexicanas exportadas al mundo. En Rusia, en Turquía, en Medio Oriente, su rostro fue conocido antes que el de muchos presidentes o cantantes internacionales. El fenómeno fue tan grande que incluso la propia Verónica se sorprendía al recibir cartas desde lugares que jamás había visitado. Pero junto con el éxito vino también la otra cara de la fama, el escrutinio. Cada gesto, cada silencio, cada relación personal se convertía en titular. La gente quería saberlo todo. Y en ese todo aparecían dudas, sospechas, misterios. El silencio como estrategia. A diferencia de otros colegas que preferían desmentir, dar conferencias o incluso explotar los rumores para mantenerse en la cima, Verónica eligió el camino del silencio prudente. Ella sabía que cada palabra dicha podía convertirse en munición para la prensa sensacionalista y aprendió a guardar para sí lo más íntimo. Esa discreción, sin embargo, tuvo un efecto paradójico. En lugar de apagar los rumores, los alimentó. En entrevistas, periodistas de renombre intentaban arrancarle confesiones. ¿Cuál era la verdad sobre su vida sentimental? ¿Qué había detrás de las miradas cómplices con ciertas personas? ¿Por qué evitaba hablar de temas que parecían inevitables? Y ella, con esa sonrisa que desarmaba, esquivaba las respuestas. El público, por su parte, llenaba los vacíos con imaginación. En las salas de redacción, los editores apostaban por los titulares ambiguos. ¿La doble vida de Verónica? El secreto que oculta la diva mexicana, lo que Verónica no quiere contar. Así, poco a poco, se construyó un mito alrededor de lo no dicho. El peso de los rumores. Esos rumores acompañaron su vida entera. Algunos hablaban de amores imposibles, otros de relaciones rotas en silencio, otros incluso de decisiones personales que ella jamás había querido confirmar ni desmentir. Con el paso de los años, las especulaciones se convirtieron casi en parte de su biografía paralela, escrita no en libros ni entrevistas, sino en cafés, en peluquerías, en foros de internet y en programas de espectáculos. Verónica siempre mantuvo una postura firme. Su carrera era lo importante. Su vida privada no tenía por qué convertirse en espectáculo. Y en parte,
Eso la distinguió de una generación de artistas que no dudaban en vender exclusivas sobre bodas, separaciones o problemas familiares. Pero la consecuencia fue que la duda se volvió más poderosa que la certeza. Como ocurre con todo secreto, mientras más tiempo pasa sin revelarse, más peso adquiere en la imaginación colectiva. El momento de la verdad. Llegado el año en que cumplió 71 años, Verónica sorprendió a todos con una entrevista concedida en un formato íntimo, lejos de las cámaras tradicionales de la televisión. Era una conversación pausada, sin maquillajes excesivos ni escenarios recargados. Allí, por primera vez, decidió mirar a los ojos del público y decir: sí, es verdad. Lo que sospechaban desde hace tanto, lo que siempre quise callar, hoy lo reconozco. La frase, sencilla y directa, cayó como un rayo. No fue un comunicado frío ni un titular fabricado por terceros. Fue su voz, temblorosa pero firme, la que reconocía un pasado de silencios y medias verdades. Lo impactante no era solo el contenido de su confesión, que iremos desgranando en los siguientes capítulos, sino el acto mismo de confesar. Para una figura que había hecho del silencio un escudo, hablar equivalía a derribar la muralla más alta que había construido en su vida pública. La reacción inmediata. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Fans de México, España, Estados Unidos, Argentina y tantos otros rincones del mundo compartieron fragmentos de la entrevista. Algunos lloraban de emoción, otros escribían mensajes de apoyo incondicional, y otros, con cierto tono de reproche, preguntaban por qué había esperado tanto tiempo. Los programas de televisión interrumpieron su programación habitual para dar la noticia. Los periódicos digitales abrieron ediciones especiales. Incluso los más jóvenes, que quizás conocían a Verónica solo de nombre o por referencias de sus padres, sintieron la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era como si una parte de la historia de la cultura popular latinoamericana se reescribiera en ese instante. El valor de hablar a los 71 años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de silencio? Esa fue la pregunta que más se repitió. En la entrevista, ella explicó que había llegado a un punto de su vida en el que la autenticidad era más valiosa que la protección de la imagen pública. Que no quería que su legado se construyera únicamente en base a sospechas y rumores, sino en la verdad. Aunque esa verdad incomodara a algunos o sorprendiera a muchos. A esta edad, uno ya no tiene miedo de ser juzgado. Lo que quiero es que me recuerden cómo soy, no cómo me inventaron. La frase resume el espíritu de esta nueva etapa. Lejos de las presiones de la juventud, de los contratos millonarios o de las exigencias de la industria, Verónica eligió la libertad de ser honesta. Un impacto cultural. La confesión de Verónica no se limita a su vida personal. En un continente donde las figuras públicas muchas veces se ven obligadas a mantener apariencias, su decisión abre un debate más amplio sobre la autenticidad en la fama. En programas de análisis, sociólogos y psicólogos hablaron de la importancia de que una mujer tan influyente, en una etapa avanzada de su vida, eligiera la transparencia. Se interpretó como un gesto de valentía, como una lección para nuevas generaciones que crecen bajo el escrutinio de redes sociales, donde todo se expone. En ese sentido, lo que ella admitió no es solo un capítulo personal. Es una metáfora de lo que significa liberarse de las cadenas del qué dirán. Cuando Verónica pronunció las palabras "Kidlari", lo que no solo estaba cerrando un círculo personal, estaba confirmando una historia que había acompañado a su figura durante gran parte de su vida. Para comprender el impacto de esa revelación, es necesario desmenuzar las raíces de ese rumor, su evolución en la prensa y la manera en que terminó convirtiéndose en una verdad aplazada durante décadas. Los rumores iniciales. Todo comenzó en los años 80, en pleno auge de su carrera. Tras el éxito arrollador de Los ricos, también lloran. Verónica se convirtió en una superestrella internacional. La prensa la perseguía en cada aparición. Y la gente quería conocer no solo a la actriz, sino también a la mujer detrás de los reflectores. Fue en ese contexto donde empezaron a surgir preguntas incómodas. Su vida sentimental parecía rodeada de un halo de misterio.
Si bien se la vinculaba con algunos nombres conocidos, nunca hubo confirmaciones rotundas ni exclusivas vendidas a revistas del corazón. Al contrario, había evasivas, sonrisas diplomáticas, cambios de tema. Ese vacío se llenó con conjeturas, y poco a poco, entre colegas de la industria y periodistas de espectáculos, se instaló la idea de que Verónica ocultaba algo más profundo. Una relación sentimental que nunca quiso admitir públicamente. El amor en silencio. Lo que Verónica finalmente confesó fue que, en efecto, durante muchos años mantuvo una relación marcada por la discreción absoluta. Un romance que no podía hacerse público por las presiones de la época. Amé intensamente, pero tuve que callar. Me pidieron silencio y acepté porque también me daba miedo que mi carrera se derrumbara si hablaba. Con esa declaración, la actriz confirmó lo que tantos habían intuido, que detrás de las cámaras había una historia de amor clandestino. No dio nombres de manera explícita, aunque en su mirada y en las pistas dejadas entre líneas, muchos identificaron a una persona que había sido su compañera cercana durante años en el mundo artístico. Ese detalle, el de no revelar un nombre concreto, generó todavía más debate. Algunos consideraron que era un gesto de respeto hacia la otra persona involucrada. Otros, que se trataba de mantener un último resquicio de intimidad. La presión de la industria. Para entender por qué Verónica eligió callar durante tanto tiempo, hay que situarse en el contexto histórico. Los años 80 y 90 no eran épocas de apertura ni de tolerancia en la televisión mexicana y latinoamericana. Las estrellas estaban obligadas a proyectar una imagen de perfección tradicional. La actriz debía ser el rostro de la familia ideal, la novia eterna de la audiencia, la madre ejemplar en pantalla. Reconocer públicamente una relación que escapara a esos moldes significaba arriesgar contratos, publicidad y credibilidad. Los ejecutivos de las televisoras imponían reglas estrictas sobre cómo debían comportarse sus estrellas, y cualquier desviación se castigaba con el ostracismo. Me hicieron creer que hablar destruiría todo lo que había construido. Y yo tenía un hijo que criar, una familia que mantener. Callé por sobrevivencia, no por vergüenza. Con esas palabras, Verónica no solo hablaba de su vida personal, exponía también la cultura represiva de la industria del espectáculo, una maquinaria que durante años obligó a tantos artistas a ocultar su verdad. El precio del silencio. Ese silencio, sin embargo, tuvo consecuencias emocionales. En la entrevista, Verónica relató cómo esa decisión de ocultar afectó su vida cotidiana, la imposibilidad de compartir públicamente momentos felices, la carga de enfrentar rumores sin poder aclararlos, el dolor de ver cómo la prensa inventaba historias de romances ficticios para llenar el vacío, el miedo constante a ser descubierta en un tiempo en que los paparazzi seguían cada paso de las celebridades. Viví con miedo, y ese miedo me robó muchos años de tranquilidad. No me arrepiento de haber amado, pero sí de haber tenido que esconderlo. La confesión resonó con fuerza en quienes han vivido amores prohibidos o relaciones condicionadas por las circunstancias. Muchos de sus seguidores expresaron en redes sociales que la entendían perfectamente, que sus palabras hablaban no solo de una historia individual, sino de la experiencia de miles de personas que en algún momento tuvieron que elegir entre el amor y la aceptación social, la familia y el secreto compartido. Otro aspecto revelador fue cuando Verónica habló de su familia. Admitió que, aunque nunca lo hizo público, sus seres más cercanos siempre supieron la verdad. Mi madre sabía, mis hermanos también. Nunca me juzgaron. Me decían, lo importante es que seas feliz. Pero afuera, en la sociedad, no era tan fácil. Su hijo Christian, hoy un artista consolidado, también creció en medio de esos rumores. Verónica reconoció que en más de una ocasión le pidió perdón por haberlo expuesto involuntariamente a ese escrutinio mediático. Ese gesto de honestidad maternal conmovió profundamente a su público, porque no se trataba solo de una actriz revelando un secreto. Era también una madre reconociendo el impacto de sus decisiones en la vida de su hijo. La dimensión simbólica de la confesión. Lo que Verónica Castro admitió va más allá de un romance oculto.
Su revelación tiene un valor simbólico enorme, en una sociedad que durante décadas castigó la diferencia, que obligó a miles a vivir en silencio. Su gesto se convierte en un acto de reivindicación tardía pero poderosa. A sus 71 años, en un momento en que ya no depende de contratos televisivos ni de la aprobación de productores, eligió la verdad. Y esa elección abre una puerta para que otras figuras, y también personas anónimas, encuentren fuerza en su ejemplo. En palabras de una analista cultural que comentó la noticia, lo que Verónica hace hoy es histórico. Está diciendo que no hay edad para liberarse, que nunca es tarde para ser honesto con uno mismo y con los demás. La respuesta del público y la crítica. Las reacciones fueron variadas. Sus fans más leales celebraron la confesión con mensajes de apoyo y cariño. Muchos escribieron que la admiraban más que nunca. Algunos medios tradicionales cuestionaron por qué había esperado tanto tiempo, interpretando la confesión como una estrategia de reaparición mediática. Los jóvenes en redes sociales la recibieron como un ícono inesperado de autenticidad, comparándola con artistas de la nueva generación que luchan por visibilidad. La diversidad de reacciones refleja también el cambio generacional. Lo que antes hubiera sido considerado un escándalo, hoy es visto como un gesto de valentía. Una confesión que reescribe la historia. Con este reconocimiento, Verónica no solo aclaró un aspecto de su vida, también reescribió su propia biografía pública. Durante años se habló de ella como una actriz que evitaba la controversia, que vivía rodeada de secretos. Ahora, en cambio, se la percibe como una mujer que, pese a las presiones, eligió amar y proteger a los suyos de la forma en que pudo. La confesión de Verónica Castro, realizada con la serenidad de sus 71 años, no quedó confinada a una entrevista íntima, ni a un titular pasajero. Como ocurre con los grandes momentos de la cultura popular, su verdad provocó ondas expansivas que alcanzaron a su familia, a sus colegas del espectáculo y a millones de admiradores que la han seguido durante décadas. Lo que ella dijo con voz pausada resonó con la fuerza de un terremoto en la memoria colectiva de varias generaciones. El impacto en la familia. Ninguna revelación de este calibre puede analizarse sin detenerse en el círculo más cercano. La familia de Verónica, especialmente su hijo Cristian Castro y su hermano José Alberto El Güero Castro, se encontraron en el ojo del huracán mediático. En el caso de Cristian, la relación madre-hijo ha sido siempre objeto de atención. Él mismo, con una carrera llena de éxitos y polémicas, ha crecido bajo la sombra de una madre famosa y a veces distante debido a los compromisos laborales. Con la confesión muchos se preguntaron, ¿cómo reaccionaría Cristian? Su respuesta fue clara. Yo siempre supe la verdad de mi madre. Nunca me hizo falta escucharla públicamente, porque en casa ella fue honesta conmigo. Lo único que siento ahora es orgullo, porque se atrevió a decirlo al mundo. Ese gesto no solo reforzó la complicidad entre madre e hijo, sino que también desarmó a quienes esperaban un conflicto. Cristian, acostumbrado a las portadas de revistas y a los rumores constantes, prefirió dar un mensaje de apoyo que se volvió viral en cuestión de horas. Por su parte, El Güero Castro, productor de renombre y figura influyente en Televisa, declaró en una rueda de prensa: Verónica siempre ha sido la mujer más valiente de nuestra familia. Si decidió hablar ahora, es porque llegó su momento. Y nosotros la respaldamos. Ese respaldo familiar fue fundamental. En lugar de convertirse en un escándalo que fracturara la intimidad de los Castro, la confesión se transformó en un punto de unión. Un recordatorio de que los lazos de sangre resisten incluso el escrutinio público más feroz. La industria del espectáculo ante el espejo. Si la familia reaccionó con madurez y apoyo, la industria del entretenimiento tuvo que mirarse en el espejo. La confesión de Verónica no solo hablaba de su vida personal. Era un golpe directo a las estructuras rígidas de un sistema que, durante décadas, obligó a los artistas a encajar en moldes preestablecidos. Productores, guionistas y periodistas veteranos recordaron cómo en los años 80 y 90 existía un manual no escrito. La actriz debía ser una dama intachable, con romances heteronormativos que reforzaran su imagen en pantalla. Cualquier desviación podía significar la pérdida de contratos
o el veto televisivo. La revelación de Verónica fue, en este sentido, una denuncia tardía pero demoledora. Muchos colegas de su generación guardaron silencio durante años por miedo. Ella, en cambio, rompió con esa cadena y dejó en evidencia a toda una industria. Un reconocido crítico cultural escribió en un periódico de Ciudad de México: lo que Castro confesó es más que un detalle íntimo. Es el testimonio vivo de cómo la televisión mexicana construyó ídolos a costa de su libertad personal. Su verdad exhibe las grietas de un sistema que priorizó la apariencia sobre la autenticidad. La industria, presionada por la opinión pública, reaccionó con discursos de apoyo. Pero no faltaron voces que lamentaron que la confesión llegara demasiado tarde. Sin embargo, esa crítica no logró opacar el hecho de que Verónica, al hablar, abrió un debate sobre cómo los artistas del pasado fueron moldeados bajo un régimen de silencio. El eco mediático en América Latina. El efecto de sus palabras no se limitó a México. En Argentina, donde Verónica mantiene un grupo fiel de seguidores, gracias a las retransmisiones de sus telenovelas, los medios televisivos dedicaron programas especiales a analizar la confesión. Periodistas de espectáculos recordaron cómo en los años 90 ella era recibida como una reina en Buenos Aires y cómo los rumores ya circulaban entonces. En España, la prensa especializada en televisión retrocedió en el tiempo hasta los años de Los ricos también lloran, recordando el fenómeno social que supuso la telenovela en el país ibérico. La confesión de Verónica fue presentada como el cierre de un misterio de 40 años. En programas matinales, tertulianos debatieron sobre la valentía de la actriz y compararon su gesto con el de otras estrellas internacionales que también confesaron amores ocultos después de décadas de silencio. En Estados Unidos, especialmente entre la comunidad latina en Miami y Los Ángeles, la noticia tuvo una carga emocional fuerte. Muchos inmigrantes que habían crecido viendo a Verónica en televisión la consideraron un ícono de identidad cultural. Para ellos, escucharla hablar con tanta honestidad fue una confirmación de que incluso las figuras más grandes comparten las mismas batallas internas que cualquier ser humano. La dimensión social. Más allá del espectáculo, la confesión de Verónica Castro se convirtió en un fenómeno social. Asociaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual la celebraron como un ejemplo de visibilidad tardía pero significativa. En redes sociales, la etiqueta Ompulla, gracias Verónica, se volvió tendencia. Miles de personas compartieron historias personales de amor silenciado, inspirados por la valentía de la actriz. Para muchos, su gesto fue un recordatorio de que nunca es tarde para hablar, para reconocerse y para vivir con autenticidad. En universidades y foros culturales, se organizaron mesas redondas sobre el impacto cultural de su confesión. Psicólogos, sociólogos y especialistas en medios coincidieron en que el caso de Verónica Castro se convertirá en un referente de estudio sobre la relación entre fama, intimidad y libertad personal, el costo emocional y la catarsis. Si bien la reacción pública fue mayoritariamente positiva, la confesión no estuvo exenta de dolor personal. En la entrevista, Verónica misma admitió que revivir esos años de silencio y miedo le removió emociones que creía enterradas. Confesar no es fácil, no lo hago por moda ni por aplauso. Lo hago porque me cansé de callar, porque ya no quiero que mi historia la cuenten otros, hoy la cuento yo. Esas palabras reflejan el profundo acto de catarsis que significó su declaración. Para una mujer que durante más de medio siglo fue observada, analizada y juzgada, tomar el control de su propio relato fue un acto de liberación. La vigencia de un ícono. Lejos de dañar su imagen, la confesión pareció revitalizarla. Nuevas generaciones, que quizás la conocían solo como la madre de Cristian Castro o como una actriz de telenovelas antiguas, redescubrieron a una mujer valiente y auténtica. Plataformas de streaming comenzaron a anunciar reposiciones de sus clásicos, y editoriales ya preparan biografías actualizadas que incluyan este capítulo crucial. Incluso se habló de un posible documental internacional sobre su vida, centrado en la tensión entre el éxito y el silencio. En otras palabras,
Su verdad no la disminuyó. La transformó en un ícono más completo, más humano y más vigente que nunca. Cuando una figura como Verónica Castro habla, no lo hace solo por sí misma. Lo hace también por las miles de voces que no pudieron o no se atrevieron a decir su verdad. Su confesión, realizada a los 71 años, no debe interpretarse únicamente como un acto íntimo o un gesto mediático, sino como el capítulo final, y quizás más importante, de una carrera que ya era legendaria. En este último tramo de su vida pública, Verónica nos entrega una enseñanza que trasciende los escenarios, la importancia de vivir en autenticidad, sin importar la edad, el tiempo o las consecuencias. Un mensaje de valentía a las nuevas generaciones, en un mundo dominado por las redes sociales, donde la exposición parece ser la norma y donde la juventud busca constantemente afirmación externa. Las palabras de Verónica suenan con una fuerza particular. No tengan miedo de decir quiénes son. Lo que digan de ustedes no es tan importante como lo que ustedes mismos se digan frente al espejo. Esta frase, pronunciada en la misma entrevista de su confesión, se viralizó como un lema. Jóvenes artistas, influencers y activistas la compartieron como una declaración de principios. Para muchos, escuchar a una mujer que lo tuvo todo, fama, belleza, éxito internacional, admitir que aún así sufrió por callar, es un recordatorio de que el silencio impuesto siempre tiene un precio. La valentía de Verónica demuestra que la libertad no se mide en los años que uno vive, sino en la capacidad de ser honesto consigo mismo. La reconciliación con su propia historia. Uno de los aspectos más conmovedores de su confesión es que no vino acompañada de reproches ni de resentimientos. Lejos de culpar a la industria, a la sociedad o a las circunstancias, Verónica eligió un tono de reconciliación. Callé porque era lo que me tocaba vivir en ese momento. Hoy hablo porque es lo que mi corazón necesita. No me arrepiento de haber amado en silencio, porque ese amor me sostuvo. Pero me alegra poder decirlo al fin. Ese equilibrio entre el dolor y la gratitud refleja una sabiduría ganada a lo largo de décadas. Verónica no buscó victimizarse, sino mostrar la complejidad de una vida marcada por luces y sombras. Y en esa honestidad radica la grandeza de su legado. El impacto cultural y artístico. Más allá de su vida personal, Verónica Castro ya tenía un lugar asegurado en la historia cultural de América Latina. Pero con esta revelación, su figura se expande más allá del rol de actriz o cantante. Se convierte en un referente de autenticidad tardía, un ícono que demuestra que nunca es tarde para reescribir la propia narrativa. En universidades de México y España, especialistas en comunicación analizan su caso como un hito en la relación entre fama y verdad personal. En foros de discusión, se habla de cómo su confesión puede cambiar la percepción sobre otras figuras públicas que también vivieron bajo el peso de las expectativas sociales. Incluso críticos que en el pasado la acusaban de ser evasiva o distante reconocen ahora que su decisión de hablar a los 71 años tiene un valor mayor que cualquier silencio previo. Como escribió una columnista argentina, Verónica Castro no solo protagonizó las telenovelas más famosas de su tiempo, protagonizó también su propia historia de liberación. Y lo hizo en vivo, frente al mundo, cuando ya no le debía nada a nadie. La inmortalidad de una estrella. El tiempo es implacable con las figuras públicas. Muchas estrellas que brillaron en los años 70 y 80 quedaron relegadas al olvido, convertidas apenas en recuerdos nostálgicos. Verónica, en cambio, supo reinventarse una y otra vez. Su confesión la coloca en un plano distinto, el de las estrellas inmortales, aquellas que no solo se recuerdan por sus obras, sino por los mensajes que dejaron. Así como María Félix o Dolores del Río marcaron una época con su estilo y carácter, Verónica lo hace ahora con su sinceridad. Al abrir su corazón, se aseguró de que su nombre no quede solo en los créditos de una telenovela, sino en los libros de historia cultural como símbolo de valentía. La huella en su público. El verdadero termómetro del legado de una figura como Verónica no está en los titulares, sino en la gente. En las últimas semanas, miles de fans compartieron recuerdos personales en redes sociales. Mujeres que contaban cómo se reunían con sus madres y abuelas a ver sus telenovelas en la televisión.
Hombres que crecieron en países lejanos y aprendieron español gracias a los ricos, también lloran. Jóvenes que, al escuchar su confesión, sintieron que ella les hablaba directamente, animándolos a dejar atrás sus propios miedos. Cada testimonio demuestra que la huella de Verónica no se mide en contratos firmados ni en premios ganados, sino en la capacidad de haber acompañado y transformado la vida de millones. La entrevista donde hizo su confesión cerró con una frase que, para muchos, resume el espíritu de toda su trayectoria. Gracias por acompañarme tantos años. Si en algo fallé, les pido disculpas. Si en algo los hice soñar, entonces mi misión estuvo cumplida. Esas palabras, pronunciadas con humildad, desarmaron incluso a los más críticos. Verónica no habló como diva, ni como estrella intocable, sino como una mujer agradecida que entendió que su vida fue posible gracias al cariño del público. En definitiva, la confesión de Verónica Castro a los 71 años no es solo una anécdota más del mundo del espectáculo. Es una lección de vida que nos recuerda que nunca es tarde para decir la verdad. El amor, aunque oculto, sigue siendo válido y digno. La autenticidad es la mayor herencia que una figura pública puede dejar. Su nombre quedará escrito no solo en la historia de la televisión, sino también en la memoria colectiva de quienes aprendieron con ella que los secretos pesan, pero la verdad libera. La confesión de Verónica Castro a los 71 años no solo cierra un capítulo de rumores y silencios, sino que abre uno nuevo, en el que la verdad, la valentía y la libertad se imponen sobre el miedo. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para reconciliarse con uno mismo, que la autenticidad tiene más valor que cualquier aplauso pasajero, y que los grandes íconos no se definen solo por sus éxitos artísticos, sino por la humanidad que muestran en sus momentos más frágiles. Verónica nos enseñó a soñar con sus telenovelas, nos emocionó con su música y hoy nos inspira con su sinceridad. Y esa es quizás su mayor herencia. El coraje de ser fiel a uno mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y recuerdos. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video. Así seguiremos juntos descubriendo las verdades ocultas y los relatos más profundos de las estrellas que marcaron nuestras vidas.